Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 7 de febrero. Y está tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 13. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acudieron donde él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si uno dice a su padre o a su madre: lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre. Así con vuestra tradición que os habéis transmitido, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los fariseos y algunos escribas. Los primeros observan la ley, los segundos la conocen. Estos escribas y fariseos que aparecen de repente de Jerusalén sirven para que entendamos qué es lo que impide comprender el hecho de los panes. Comer los panes con las manos impuras. Toda la discusión se refiere al alimento. El alimento es vida y viene de Dios. El alimento material que perece es figura del imperecedero. Todo pan es signo de Dios mismo que se entrega. Se lo come, pues no con manos impuras, en griego comunes. Lavárselas antes de las comidas, además de una norma higiénica, es también un rito de purificación para acercarse con el debido respeto a la fuente incontaminada de la vida. Pero todo rito, cuando pierde su significado, sustituye a la cosa insignificada y se convierte en magia. El ritualismo vacía aún las cosas más santas, incluso a la Eucaristía, que puede celebrarse por costumbre, conveniencia o incluso por ganancia. Sin embargo, es interesante notar que los discípulos, aunque tengan impuras las manos, comen. Los otros, en cambio, con su pretendida pureza, no comen y son desenmascarados por Jesús como impuros. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos? Marco explica a sus lectores paganos que están en Roma las normas y las tradiciones judías sobre las comidas. ¿Por qué tus discípulos no caminan según la tradición de los antiguos?
Es la tercera vez que se habla ya de tradiciones y continuará hablando de ellas. Todo el discurso de Jesús es una contraposición entre estas y la palabra de Dios. El Evangelio es crítico respecto de todas las tradiciones. Las somete al examen del Espíritu para discernir si son conformes o no a la tradición del pan, norma suprema. Además de aquellas religiosas, sobre todo hoy, hay muchas otras tradiciones. Él se dice, se hace, con las implacables leyes del tener, del poder, del prestigio, del mercado, de la moda. Tantas costumbres obvias dadas por descontadas y vinculantes impiden observar la única ley del amor. Hipócritas. Hipócrita es el nombre que se da en el teatro griego al jefe del coro. Es el protagonista, el que se sobresale de la grey anónima con sus solos. La hipocresía es, pues, el deseo de protagonismo que hace que el propio yo aparezca por delante de todos y de todo. Dios incluido. El yo llega al ser el pequeño Dios al que todo se sacrifica, incluso a sí mismo. Este pecado común a todos encierra en el egoísmo y lleva a servirse de los demás como de un pedestal. En ocasión se presenta de forma invertida, más sutil, pero no mejor. Se denomina insistiendo sobre la propia debilidad para culpabilizar a otros. Este pueblo me honra con los labios. Es una cita de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que denuncia la religiosidad hecha de palabras y de observancias rituales externas. Pero su corazón está lejos de mí. La verdadera religiosidad es la del corazón nuevo, que ama a Dios y al prójimo. De otro modo es pura hipocresía, instrumento de dominio, blanqueadura externa de un sepulcro lleno de muerte. En vano me veneran. Este culto está dirigido al vacío, precisamente porque no se dirige a Dios, sino al yo. Dejando el mandamiento de Dios, mantiene las tradiciones de los hombres. El legalismo sustituye el mandamiento de Dios con las tradiciones de los hombres. Muy bien dejan de lado el mandamiento de Dios por observar su tradición. Jesús resalta la denuncia de este mal para ponernos sobre aviso, pues esto lo hacemos instintivamente, sin malicia o advertencia. Moisés dijo. Jesús trae un ejemplo de habilidad con la que logramos hacer una ley religiosa que se opone directamente al mandamiento de Dios más obvio, el amor hacia los padres, ancianos y necesitados. Anulando la palabra de Dios con su tradición que se les ha transmitido. Es en verdad impresionante, casi obsesiva, esta variación sobre el tema por parte de Jesús. Dejan el mandato de Dios, descuidan el mandato de Dios, anulan la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres, su tradición que les ha sido transmitida. Y cosas como estas hacen muchas. Señor, tú haces que seamos en verdad hábiles para embrollarnos a nosotros mismos, para no conocerte. Te pedimos que nos abras los ojos para que veamos lo que tiene esclavo de sí a nuestro corazón y alejado de ti. Ayúdanos a hacer un
cuidadoso examen de lo que consideramos importante, tan importante que lo consideramos obvio, dado por descontado y sacrosanto, pero que no ayuda a amarte y amar los demás. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.